inauguración del centro CITES INECO. El año pasado, en abril, presentábamos este proyecto que hoy es una realidad. Estamos en las instalaciones del centro CITES INECO de neurorehabilitación, innovación y conocimiento. Se trata de un polo de vanguardia donde convergen la ciencia, la salud, la educación, la innovación y el emprendedurismo. Este proyecto demandó una inversión inicial de 300 millones de pesos y es el resultado de una asociación estratégica entre CITES, el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, que es una incubadora y aceleradora tecnológica del grupo Sancor Seguros, INECO, el Centro de Atención Médica de primer nivel, que previene y trata trastornos cognitivos y conductuales de cualquier origen, y la Fundación INECO, dedicada a la investigación científica en neurociencias cognitivas. Estos centros y la Fundación se unieron con el objetivo de promover la rehabilitación de excelencia, la investigación, la creatividad y el emprendedurismo. Seguramente tendrán muchas preguntas para realizar y bueno, están invitados a formularlas. Es por eso que aquí yo tengo la tablet y los invito a que hagan sus preguntas mediante el teléfono, escriben allí la consulta y para esto es muy simple. Deben conectarse a la red de Wi-Fi CCI, repito, CCI, con la clave 1632, repito, 1632, y luego desde el navegador ingresan a sli.do y colocan el código CITES INECO, sin espacio. A partir de allí van a estar habilitados para realizar sus inquietudes que lógicamente luego los anfitriones las van a responder. Salió en pantalla, si quieren saquen la foto para tenerlo así. Muy bien, los veo que se están conectando, perfecto. Es momento de presentarlos a ellos. Por un lado, a Facundo Manes, presidente de la Fundación INECO, y a Alejandro Simón, presidente de CITES y CEO del grupo Sancor Seguros, a quienes les damos la bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos. Tenemos unas imágenes para compartir. Hay un look, me decían los chicos.
Alejandro y Facundo, muchas gracias, felicitaciones. Y bueno, justamente aprovechándolos, Facundo, quiero preguntarte cuáles son los objetivos de este centro CITES INECO y cuál es la importancia que tendrá en el desarrollo de la salud y la ciencia en nuestro país. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Sé que la agenda de todos es complicada y hacerse un tiempo para estar con nosotros lo valoramos mucho y son parte. Primero quiero decirles que esto es un espacio para que todos seamos partes. No venimos a mostrarles algo nuestro, sino que tenemos que construirlo entre todos. Pero claramente hay pilares fundamentales en este proyecto. Un pilar fundamental es la rehabilitación integral de la enfermedad del cerebro. La enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad en el mundo. Hay más de 1.000 millones de personas en el mundo con enfermedad cerebral. En países como China, por ejemplo, la enfermedad del cerebro ha superado en prevalencia al cáncer y a la enfermedad cardiovascular. Porque uno cuando piensa en enfermedad del cerebro piensa en accidente cerebrovascular, en traumatismo de cráneo, en epilepsia, en esquizofrenia, en trastorno bipolar, en esclerosis múltiple. Pero también la enfermedad del cerebro es la depresión. La enfermedad del cerebro también es un estrés crónico. El estrés es normal. Si hay muchos periodistas acá, este evento es fundamentalmente para nuestro staff, amigos, íntimos y periodistas. A la tarde va a haber otro evento más social. Va a haber muchos periodistas acá, si tienen que publicar el resumen de esta nota en su sitio online, va a haber un estrés. El cuerpo cambia frente a la demanda, pero vivir con ese estrés de forma crónica es una enfermedad que se produce acá. El insomnio es una enfermedad crónica, entonces ahí toman dimensión del impacto de la enfermedad del cerebro, que no solo impacta al paciente, sino todo el entorno familiar. Cuando alguien convive con alguien que tiene una patología cerebral, el que convive tiene mayor estrés, mayor toma de psicofármaco, ausencia laboral. Para darles una dimensión, si el Alzheimer, que no es la patología cerebral más frecuente, la depresión, la ansiedad son mucho más frecuentes que el Alzheimer, si el Alzheimer fuera un país, sería la economía número 18 del mundo, estaría en el G20 del Alzheimer. El costo del Alzheimer es la economía número 18 del mundo. Ese es un pilar, la rehabilitación, y aparte otro pilar importante, en acuerdo con Sancor Seguros, con Alejandro Simón y todo el grupo de Sancor Seguros, es tener un piso entero dedicado al abordaje integral de la condición autista. El autismo es una condición donde hay dificultades en la comunicación, en la socialización, en la conducta, y la doctora Badi va a liderar con muchos colegas formados en los mejores lugares del mundo un centro modelo del abordaje del autismo y un centro modelo de neurodesarrollo. El segundo pilar de la salud va a ser el bienestar. Va a estar dedicado a mostrar a la sociedad cómo la ciencia puede dar herramientas para tener mejor bienestar. Además, otro pilar importante va a ser la medicina laboral, con la que el Sancor Seguros tiene mucha experiencia. Eso es en términos de salud. En educación vamos a seguir afianzando nuestra tarea de educar a la sociedad argentina y a nuestra región, porque hoy con las redes sociales llegamos a todo el mundo hispano, en aumentar la conciencia de cómo conocer el cerebro para vivir mejor y cómo educar a nuestra región, a nuestro mundo hispanoparlante sobre las enfermedades del cerebro para pacientes y familiares, crear conciencia y reducir el estigma, porque todavía sigue el estigma a alguien que padece enfermedad cerebral. O sea que la educación va a ser algo importante, el segundo pilar, y además va a haber cursos. Vamos a seguir en la alianza estratégica que tenemos con la Universidad Favaloro, donde yo tuve el honor de ser rector, con la Fundación Favaloro. Nosotros en Favaloro desarrollamos el sueño de René de crear un instituto de neurociencias. Él quería estudiar, según me cuenta siempre Liliana y Roberto Favaloro, en la razón del corazón y cerebro. Vamos a ir aliados con Favaloros, pero la educación acá va a estar proveyendo con todos los expertos, los científicos, los neurocientíficos, de información de neurociencias y conducta para la economía, para las políticas públicas, para la salud con Favaloro,
con diferentes universidades. Va a ser un hub, un nodo de conocimiento educativo para la sociedad y para los profesionales que quieran formarse en esta área. El tercer aspecto es la ciencia, los laboratorios, los diversos laboratorios de INECO, líderes del mundo. Acá hay muchos investigadores, está Agustín Ibáñez, Pedro Bekenstein, María Roca, Máximo Zimmerman, Fernando Torrente. Va a haber los laboratorios de emoción, de toma de decisiones, de social cognition, van a estar acá. Vamos a crear. INECO ha publicado, la Fundación INECO, alrededor de 500 trabajos, 600 trabajos científicos en los últimos 10 años, desde Argentina, conocimiento original. Y además, aprovechando la enorme tarea y el compromiso por la Argentina que tiene CITES, del grupo Sancor Seguros, vamos a promover las incubadoras para empresas de base científico-tecnológica de CITES en relación con INECO en todo lo que tenga que ver salud y ciencia. O sea que los pilares de este lugar va a ser salud, educación, ciencia, emprendedurismo e innovación, que son los pilares que necesitamos en la Argentina para generar riqueza y desarrollarnos. Así que este centro también tiene como concepto la posibilidad de ser un pequeño modelo de la Argentina que queremos, de las prioridades para el país: salud, educación, ciencia, innovación y emprendedurismo. Y por último, le voy a dejar la palabra a Alejandro, queremos instalar en la Argentina el concepto de antidisciplina. La interdisciplina es cuando, por ejemplo, se reúne un ingeniero y un médico a tomar un café para discutir un tema. O, por ejemplo, cuando yo le planteo como médico a un ingeniero un problema para que me ayude. Eso es interdisciplina. Pero hay una posición de una profesión que es dominante en ese tema. La antidisciplina es mucho más que esta reunión entre dos disciplinas. Es la generación de una esfera de conocimiento nuevo, de una disciplina que no existe. Es, por ejemplo, para estudiar ahora cómo la inteligencia artificial. Acá tenemos pensado generar el manejo de Big Data y de Machine Learning, como venimos haciendo en la investigación neurológica, aplicados a temas sociales y políticas públicas. Por ejemplo, uno de los dilemas que tenemos en la actualidad en el mundo es qué pasa con un auto automático sin conductor real, si choca, si va a chocar, ¿preserva la vida del conductor, de la persona que va en el auto o de los peatones? Para resolver esto se necesita ser experto en conducta, psicólogo, tecnólogo, programador, filósofo y abogado. En ninguna facultad, ni en la de Derecho, ni en la de Ingeniería, ni en la de Medicina o Psicología se estudia esto. Esta es la antidisciplina. O por ejemplo lo que hacemos en INECO, que es detectar reserva cognitiva en pacientes con estado vegetativo. Muchas veces la Corte nos ha pedido, esta tarde va a acompañarnos gente de la Corte de acá, nos ha pedido, para el Instituto de Neurociencias y Derecho, que le digamos qué pasa en el cerebro de un paciente con estado vegetativo. Hay actividad cognitiva, para eso necesitamos expertos en neurociencia, filósofos, abogados, tecnólogos. Eso no se puede generar en los hilos que tienen las profesiones y las facultades en este momento. Este va a ser un espacio de antidisciplina y también abierto a la comunidad. Bueno, justamente dentro de todas las palabras que recién decía Facundo, nombró alianza, esto que es tan importante para el desarrollo de lo que fue este centro. Alejandro, ¿cómo surge esta alianza entre CITES e INECO? Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos ustedes por la presencia. Es un honor que nos acompañen en este momento, en este hito que creemos es de trascendencia para el sistema de ciencia, de tecnología, de asistencia médica a personas con problemas neurológicos. Creemos que va a ser un antes y un después en el abordaje de estas patologías y sobre todo en los aspectos que hacen a la investigación, no solamente al tratamiento bajo los estándares que hoy están vigentes. Para responder al porqué de la alianza entre CITES e INECO, yo diría que primero hay que entender el origen del CITES y que no se puede concebir si no es a partir de la filosofía del grupo Sancor Seguros. Ya con más de 75 años identificados con las economías regionales, productivas del país en su conjunto y ahora también de la región, pero con foco en las economías regionales, en el interior de nuestro país y con un criterio, una filosofía asociativa, cooperativa y de responsabilidad social no como un eslogan de marketing,
que lamentablemente en muchos casos se ha deformado hacia eso, sino por una convicción profunda de la obligación que tenemos las empresas de volcar a la comunidad de la cual nos nutrimos para el desarrollo de nuestros negocios, no solamente con una conducta intachable desde el punto de vista del producto y del servicio que ofrecemos, sino también a través de impactos o desarrollos que hagan al crecimiento del país y al desarrollo de la sociedad. En ese sentido, hace años tuvimos claro que un país, una economía no se desarrolla sino es a través de la inversión en ciencia y tecnología, de la inversión en conocimiento, y ahí lamentablemente tenemos mucho por construir, ¿no? Un país que supo ser líder, vanguardista en esta materia, en esta temática, y que lamentablemente ha caído a niveles muy negativos. Si uno analiza el contexto internacional, hay solamente 2 países con sistemas democráticos en vías de desarrollo, que estaban en vías de desarrollo, que han logrado reducir el gap de productividad con los Estados Unidos en los últimos 20 años. Estos son Israel y Corea del Sur. En el caso de Israel, vinculado a la inversión en ciencia y tecnología, en startups de base tecnológica. En el caso de Corea del Sur, más vinculado a la investigación corporativa y más con derrame hacia pymes, pero en ambos casos con un foco y con políticas públicas diseñadas para la interacción entre la universidad, la investigación, la actividad económica y las empresas, con el fin de generar avances científicos, avances tecnológicos, y cómo esos avances se traducen en mejoras para el desarrollo, para la vida diaria. La Unión Europea habla de un target de inversión en investigación y desarrollo del 3% del PBI. Nosotros estamos en cerca del 0.5%, con el agravante de que ese porcentaje es mayormente inversión del sector público. Hay muy poco, casi nada, de inversión del sector privado. Eso de alguna forma demuestra la existencia de una clase empresaria que, salvo excepciones que las hay y son muy positivas y valorables, pero que en términos generales demuestra una clase empresaria acomodaticia a las circunstancias o a los vaivenes del poder, que se ha acostumbrado a lograr ventajas de corto plazo invirtiendo y arriesgando lo mínimo posible, y no porque no hubiera otros empresarios dispuestos a hacer cosas diferentes, sino que tal vez esos empresarios terminaron quebrando, y los empresarios que más éxito tuvieron son los que en esta especie de darwinismo social de la selva terminaron triunfando porque se adaptaron más a alguna de las prácticas más oscuras que se han desarrollado en nuestro país. En ese sentido, desde el Grupo Sancor Seguros definimos la creación del CITES, del Centro de Innovación y Tecnología Empresarial y Social, replicando básicamente el modelo israelí, sin las políticas públicas que existen en ese lugar, y nos pusimos a trabajar en la generación de empresas de base tecnológica, en verticales como nanotecnología, como biotecnología, en lo que es el trabajo sobre algoritmos complejos, tecnología de la información, prototipado rápido, una serie de verticales que entendíamos que no estaban suficientemente apoyados, porque la Argentina ha sido muy exitosa en el desarrollo de empresas de TI más vinculados a la tecnología de Internet, que son bastante simples, bastante menores en cuanto a tickets de inversión y de resultados más rápidos. Y para todo lo que es ciencia dura, que por ahí requiere 7 años, 8 años, 10 años de desarrollo, no había nada adecuado a lo que necesitan los emprendedores y los científicos. Entonces, básicamente, para no extenderme, el CITES nació con esa premisa. ¿Y por qué la alianza? Y respondo la pregunta, la alianza con INECO, básicamente porque encontramos colegas que tenían un sueño igual al nuestro, el de construir un país más pujante desde la ciencia y la innovación, y a través de ello una sociedad más justa, y con cerebros brillantes, por supuesto, que nos enorgullecen como argentinos, y decidimos construir juntos, como lo hemos hecho
con el INVAP en las verticales de nuevos materiales y de medicina nuclear, y con otras instituciones de prestigio internacional, el Instituto Pasteur de París y muchos otros, para todo lo que tiene que ver con neurociencia, neurodesarrollo y la vertical de instrumental médico. Lo hacemos con la Fundación INECO, con el doctor Facundo Manes y su equipo, pero sobre todo para dar un espacio a la discusión de políticas públicas que permitan que salgamos del atolladero en el cual nos encontramos, que no sea solamente que un gobierno hace algo para que el otro gobierno lo deshaga, sino que colaboremos, que pongamos nuestro granito de arena en la construcción de políticas públicas que al menos desde la ciencia, desde la tecnología y desde la educación nos permita llegar a tener un país mejor. Alejandro, aprovecho para preguntarte, ya que empezabas a mencionar esto de la inversión, y muchos podrán preguntarse, empapados de pronto por la realidad argentina, si era propicio embarcarse en una empresa de estas características, en un proyecto que hasta podría verse muy soñador. Sí, yo creo que sin duda es en los momentos de crisis cuando más hay que apostar en conocimiento, en ciencia, en tecnología. Eso es lo que necesitamos para poder avanzar. Y bueno, no son solamente los 300 millones de pesos que se mencionaba al principio que se han invertido para la remodelación de este edificio, sino en particular hemos invertido unos 650 millones de pesos en la creación de laboratorios, en la inversión en empresas de base tecnológica, en equipamiento científico y tecnológico, en consultorías internacionales. Estamos invirtiendo cerca de 500 millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio en la ciudad de Sunchales, en la provincia de Santa Fe, con capacidad para albergar 200 científicos y tecnólogos. Y bueno, estamos en pleno proceso de fundraising, de un vehículo de capital por 24 millones de dólares, de los cuales el grupo Sancor Seguros va a poner la mitad, para la generación de nuevas empresas de base tecnológica, de 32 nuevas empresas de base tecnológica. En este instrumento ya el Banco Interamericano de Desarrollo ha definido y se anunció hace 10 días atrás la coinversión de 3 millones de dólares para las empresas que de allí surjan, a través del Big Lab, y es la primera inversión en un vehículo gestionado por privados que hace el Banco Interamericano de Desarrollo en los últimos 25 años en Argentina, ¿no es cierto? De manera que es un orgullo para nosotros. También ha recibido inversiones de la Bolsa de Comercio de Rosario, del ROFEX, y bueno, estamos en pleno proceso de logro de esto que tiene que ver en cuanto a sembrar para hacer de esto una realidad e ir transformando la matriz productiva de la Argentina, y no como beneficencia, porque no es que este dinero que nosotros ponemos sea beneficencia. Sin duda que la idea es que genere rentabilidad adecuada al riesgo que se está corriendo, pero al mismo tiempo impactar positivamente en el desarrollo económico y social. También el CITES obtuvo el primer premio a la mejor aceleradora científica del programa del Ministerio de la Producción de la Nación a través de un concurso internacional. Eso valió también una conversión de 6 millones de dólares en 4 años para las empresas que se están desarrollando. De manera que yo creo que la crisis es el momento tal vez donde la sociedad está más dispuesta al cambio, porque siempre hay un poco de inercia, de resistencia al cambio, y en la crisis es cuando se reacciona tanto desde la sociedad como desde las personas, y bueno, se está dispuesto a entrar en salir de la esfera de confort e ir a un espacio de incomodidad, que es lo que genera los grandes cambios. Bueno, y vuelvo contigo, querido Facundo. Hoy al principio mencionabas esto de los pilares, lo escuchaba Alejandro y también pensaba qué grato cuando algo que se proyecta se cumple y es una realidad. Y querría ahondar un poco más en este tema, también pensando en este sentido de equipos que siempre tenés. En base a estos pilares que sustentan al Centro de CITES e INECO, si nos puedes contar un poco más y también aludir al gran equipo que tienen y que han formado, que me parece maravilloso. Bueno, primero hacer referencia a lo que decía Alejandro, que en estos contextos de crisis es donde más tenemos que invertir en ciencia, educación, en el cerebro, en tecnología, en vinculación de esto con la producción, para justamente solucionar la pobreza. Acá, no sé si está Fernando Estefani, va a venir a la tarde, pero él tiene una frase
que dice: con la excusa de la pobreza no se invierte en educación y ciencia y tecnología, que es la solución de la pobreza. A Nehru fue el arquitecto de la India moderna, y cuando asumió, Nehru empezó a invertir en institutos tecnológicos, en ciencia, en tecnología, y lo criticaban, pero le decían: Nehru, la India es demasiado pobre para invertir en ciencia, en tecnología, en salud. Y Nehru dice: justamente porque somos demasiado pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en ciencia, educación y tecnología. Muchos piensan que porque los países que invierten en ciencia, en tecnología, en conocimiento, lo hacen como lujo porque se han desarrollado, y como tienen plata, después invierten en estos temas. Es al revés, porque invirtieron en el recurso humano, en el capital humano, en la ciencia y tecnología vinculada a la producción, es porque se desarrollaron, como saben muchos expertos. Así que por eso este edificio también representa un modelo de lo que la Argentina debería ser, y como decía Alejandro, la Argentina tiene que triplicar por lo menos, o cuatriplicar, la inversión en ciencia y tecnología, que hoy la hace mayoritariamente el Estado. Este es un ejemplo de los privados, aún sin estímulos adecuados, invirtiendo en ciencia y tecnología. Así que ese es el concepto también para el país. El equipo. Ni Alejandro ni yo estamos acá, sería un error, sería una tragedia que interpretemos que nosotros estamos acá por nosotros. Estamos acá porque representamos una red, desde nuestra familia, de nuestros asistentes y del equipo, que muchas veces son mejores que nosotros. La manera de liderar que concebimos es estar rodeado de gente mejores que nosotros, y delegar, y darle poder, porque aparte entendemos la psicología de la inteligencia colectiva. La inteligencia de un grupo es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Y además del líder, tiene que haber otras voces dominantes en los equipos. Los equipos que funcionan bien tienen tres características: gente con alta empatía. Empatía es un proceso cerebral que nos permite imaginar qué siente el otro, qué piensa el otro. El líder es importante porque el líder tiene una visión, el líder toma riesgos, el líder controla los egos, pero tiene que haber voces dominantes. Y acá hay muchas voces dominantes, está lleno de gente que es mejor que nosotros, que es más inteligente, que es dominante. Y bueno, esto representa CITES INECO, un conjunto de personas maravillosas que hoy tenemos el honor, Alejandro y yo, de estar acá, pero en realidad nosotros no somos nosotros dos, sino son cientos de personas. En el grupo INECO solamente trabajan en la Fundación Favaloro en Neurociencias, en INECO San Juan, Temperley, Ramos Mejía, Quilmes, Rosario, más de 700 personas, Caballito, más de 700 personas solamente en el grupo INECO. ¿Y el SANCOR cuántos son más o menos? 150. Más o menos 150. Son más de 1000 personas trabajando en este proyecto, así que nosotros somos privilegiados de estar acá, pero esto no es por nosotros, esto es por la dinámica colectiva, que espero que siga creciendo con la incorporación de mucha gente que hoy está acá y que está invitado a que los intersticios de este edificio, más allá de los pilares concretos que mencioné, en salud, en educación, en ciencia, en laboratorios científicos y en innovación científico-tecnológica, en los intersticios surja la antidisciplina que permita generar conocimientos disruptivos. Y hay tres cosas que dice el líder del laboratorio del Media Lab del MIT, donde nos inspiramos para que esto sea la antidisciplina. En el MIT hay varios argentinos que estamos relacionados con ellos, trabajando allá en este espacio de Media Lab, que es un poco el origen de la antidisciplina, que es el contexto. El edificio tiene mucho que ver para que disciplinas que están totalmente desconectadas tomen un café juntos, se hablen. La pasión de la gente es muy importante, el contexto, la pasión de la gente, y un poco también pasarla bien, entretenernos, ayuda mucho al pensamiento creativo. Así que esta es la idea que queremos transmitir y contagiar para que muchos más se sumen, más allá de los pilares que planteamos para que este edificio tenga un fin concreto y sea viable desde el punto de vista económico. Queremos que pasen mucho más cosas y creemos que va a ser una línea de partida de la alianza estratégica entre CITES y Fundación INECO. Bueno, ahora vamos a charlar un ratito un poco más sobre este concepto de antidisciplina tan interesante. Pero Alejandro, justamente también me interesa saber cómo se articulan en el centro los ejes innovación y emprendedurismo que tanto están mencionando. Bueno, en este edificio va a funcionar un espacio, el nuevo coworking de Buenos Aires, del CITES y Fundación INECO, para el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica,
como mencionaba antes, y se suman lógicamente a los 2.000 metros cuadrados que ya existen en Sunchales y los 500 aproximadamente, o más de 500 que hay en las oficinas, dentro de las oficinas del INVAP en Bariloche. En estos espacios de coworking la idea es que haya una interacción, como bien mencionaba Facundo, entre profesionales, médicos, terapeutas, investigadores y empresa, porque es un mito eso de, o sea, no es real que un gran descubrimiento, un gran desarrollo pueda surgir de un laboratorio cerrado con un científico brillante que investigando llegue a determinada conclusión. Normalmente es a través de la suma de diferentes esfuerzos, de diferentes áreas o antidisciplinas, como dice Facundo, que se termina generando un desarrollo que normalmente va capa por capa, ¿no? Y utiliza conocimientos previos y desarrollos previos para lograr mejoras. Entonces la idea es que de ahí surjan empresas como las que hoy ya existen y forman parte de la cartera de empresas incubadas en el CITES, por mencionar una donde de hecho trabajamos juntos, viene con patente, con tecnología o propiedad intelectual del ELUAR, pero también participó INECO y el doctor Facundo Manes en forma particular. Es BioMind, es una empresa que se dedica a la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas, en particular el mal de Alzheimer, a través de sistemas de eye tracking y de algoritmos complejos para determinar en función de cuando una persona recuerda, se traquea la forma en que mueve los ojos y a través de eso se puede determinar, o eso es lo que se está intentando al menos, determinar con varios años de anticipación la posible aparición de enfermedades de este tipo y por lo tanto el abordaje terapéutico para tratar de atrasarla, demorarla en su aparición lo más posible. Pero hay muchas, hay Holofarma que desarrolla fármacos para enfermedades metabólicas, principalmente diabetes tipo 2, y que ahora ya está en una segunda ronda de inversión con un éxito significativo y ya con propiedad intelectual en Estados Unidos, en Europa, en China, en diferentes lugares del mundo, porque todas estas empresas lo importante es que sean escalables, o sea, no se puede trabajar en algo que sea exclusivamente para el mercado interno, porque en este tipo de esferas y de disciplinas no alcanza el mercado interno para poder justificar la inversión que se requiere. Otras están vinculadas biodrone, a lo que es la agricultura de precisión, la forma de atacar plagas, reduciendo al máximo el uso de pesticidas. Hasta hay algunas que, bueno, RadBio me viene a la cabeza, que lo que hace es buscar cuantificar lo que hace al reuma. Básicamente, cuando uno trata reuma, los médicos hoy se basan en cuánto el paciente dice que le duele o le molesta, y es una percepción puramente cualitativa. A través de biomarcadores están trabajando para lograr una determinación cuantitativa del nivel del problema y en base a eso ajustar el tratamiento. Hay también trabajos a través de células vegetales para ser utilizadas como bioincubadoras de proteínas animales, de manera tal de que se pueda trabajar en el desarrollo de productos de proteína animal en gente que prefiere no alimentarse con alimentos que vienen del reino animal, pero que sí necesitan esas proteínas para su desarrollo. Bueno, hay muchísimas cosas que sin duda esto va a ser una incubadora de ideas, de trabajo en equipo, de cooperación, y que bueno, van a surgir nuevas empresas que esperamos que nos enorgullezcan a todos nosotros. Bueno, desde aquí voy percibiendo el entusiasmo de todos los que van a estar trabajando aquí en el centro, de la prensa también. Recuerden que pueden hacer sus preguntas. Y Facundo, un poco para complementar esta respuesta de Alejandro y repreguntarte sobre esta antidisciplina. Hoy recuerdan que mencionábamos en el inicio sobre el abordaje integral, sobre la salud, la ciencia, la educación. Después Facundo lo mencionaba. Pero en cuanto a antidisciplina, por lo que te escucho, me parece esto de justamente intercambiar y como cortar de pronto con las estructuras, y hay una beta social muy marcada. ¿A qué se debe? ¿Cómo se da el funcionamiento? E incluso ejemplos que hayas visto ya que viajas tanto por el mundo.
Bueno, quiero contarle que hoy a la mañana estaba tomando los mates y me llama mi mejor amigo, el Chori Minino, en Salto, que trabaja con los chanchos, pues es el Chori. Y dice, ¿qué vas a hacer? En un país que está en crisis. Y dice, leí los diarios que estás creando. Y digo, mirá, necesitamos volver a soñar los argentinos. Y le conté lo que cuento siempre, ustedes me escucharon, que en plena guerra civil americana, Lincoln, que estaba liderando, estaba perdiendo la guerra civil. Estaba perdiendo Richmond, la ciudad de Richmond. Y en ese momento, perdiendo la guerra, crea la Academia de Ciencias Americanas. Y los otros militares decían, estás loco, estamos perdiendo la guerra civil y vos creás la Academia de Ciencias. Y Lincoln dijo, me niego a pensar que la sociedad americana tiene como propósito solamente sobrevivir. Y el concepto de esto es que en la Argentina no podemos solamente sobrevivir, necesitamos soñar en grande. Así que lo que le planteaba a mi amigo esta mañana, quiero plantearse a ustedes. Acá estamos soñando en grande y los argentinos tenemos que volver a permitirnos soñar en grande, que por otra parte es el camino para reducir la desigualdad social. Si hay crecimiento económico, pero no hay inversión en la gente, puede haber más desigualdad social. Acá tuvimos veranitos económicos donde la brecha social aumentó. Hay que invertir en el cerebro de las personas, el capital más importante de un país. Volviendo a la antidisciplina, antes de este concepto, porque estamos en una situación social difícil y quiero remarcar esto, que en estos momentos difíciles es donde más tenemos que invertir en la solución de la pobreza, de reducir la desigualdad social. Este tiene que ser un modelo. Por ejemplo, nosotros no vamos a poder atender a todos los chicos autistas de la Argentina, pero acá va a haber un modelo que podemos darlos como ejemplo a otras provincias. Vamos a insistir en el cerebro del desarrollo, vamos a educar a la sociedad de este auditorio con tecnología 4K para que toda la región sepa de cómo proteger su cerebro, que es el capital más importante de un país. Volviendo a la antidisciplina, les voy a poner un ejemplo, ya que me preguntabas ejemplos. Imagínense un ingeniero de datos que crea un algoritmo para evaluar la eficacia de un servicio social. Un ingeniero en sistemas, un ingeniero en datos que crea un algoritmo para evaluar la eficacia de un servicio social. Si no hay un cientista político, un experto en ciencias políticas, que entienda la dinámica sociocultural histórica de la región o de ese país, ese algoritmo puede generar algo discriminatorio o un sesgo irreal. Y si no hay un político que convenza a la sociedad de tener un INDEC transparente o tener ese algoritmo utilizable, no se va a implantar. Eso es la antidisciplina. La antidisciplina también erradica la hiperespecialización. Una cosa que me pasó cuando yo viví en Estados Unidos y que después en INECO lo pudimos transformar, porque para competir generando conocimiento original desde Argentina, cuando yo regreso al país en el 2001, las neurociencias cognitivas no estaban desarrolladas. Yo fui a hablar con en ese momento presidente del CONICET, Eduardo Charró, y me decía, es fascinante la neurociencia cognitiva, pero no tenemos presupuesto para la neurociencia cognitiva. Argentina tiene presupuesto para el CONICET para diabetes, para hipertensión, para biología molecular, pero no para estudiar científicamente la mente. Más allá que había algunos laboratorios, en la Argentina en ese momento había grandes neurólogos, grandes escuelas de neurología, grandes psiquiatras, grandes escuelas de psiquiatría, grandes científicos en la UBA, estudiando la memoria en caracoles, en monos, y el psicoanálisis, pero no había neurociencias cognitivas humanas. Y tuvimos que educar a una sociedad para que nos apoye, con dinero del sector privado, hicimos la Fundación INECO, invertimos, y contribuimos a poner a la Argentina en el mapa internacional de las neurociencias cognitivas humanas. Y lo que queremos hacer ahora es tratar de comentarles a la sociedad que muchas políticas públicas se pueden beneficiar con el conocimiento de la conducta humana para el diseño y la implementación de estas políticas públicas. ¿Y cómo competimos con estos fondos generados por nosotros, del sector privado? Al principio, después hicimos una alianza con el CONICET, con el Ministerio de Ciencia, pero los primeros años los financiamos nosotros y competíamos con Harvard, con Yale, con Stanford. ¿Y cómo hicimos? Bueno, cuando yo estaba en Estados Unidos, veía
Yo me dedico fundamentalmente a una enfermedad que se llama demencia frontotemporal, que es una atrofia frontal y temporal con cambio de conducta o de lenguaje. Y veía que mis jefes en Estados Unidos, que eran expertos en esa enfermedad, tenían millones de dólares para investigar, estaban un piso abajo del experto en trastorno bipolar o el experto en otra área, pero no se comunicaban, porque cada uno tenía millones de dólares, tenían sus aparatos, pero no había comunicación, estaban atomizados, estaban bien hiper especializados. Entonces dijimos, no vamos a hacer lo mismo acá, pero no tenemos la plata. ¿Qué hicimos? Hicimos un ecosistema donde todos interactuamos en la Fundación INECO, neurólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, enfermeros, Favaloro, psicólogos, sin jerarquía, todos generamos este ecosistema. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Yo me imagino este lugar un economista charlando con un biólogo molecular, con Alejandro, con un psiquiatra, con un experto en políticas sociales como Agustín Salvia, que está ahí. Y de ahí surge la maravilla. Tiene que salir algo disruptivo, pero tenemos que crear el contexto necesario, la pasión y la gente. Y creo que este edificio, en el pleno corazón de Buenos Aires, va a funcionar como esto. Y en el fondo yo le mando un mail a alguien de INECO que está en el MIT ahora, a Daniel Lowe, y le digo, che, mirá lo que vamos a hacer, qué sé yo. Me dice, qué bueno que haya pacientes ahí, porque acá en los lugares que tenemos estos espacios creativos, no tenemos pacientes. Que haya pacientes, que haya gente que se beneficie de la ciencia, de la salud, le da un sentido mucho más humano a estos ecosistemas emprendedores que muchas veces están alejados del sufrimiento humano. Acá va a haber sufrimiento humano, pero también va a haber gente que en abstracto piense cosas que suelen ser disruptivas, pero las cosas disruptivas son las que cambian el mundo. Y la ciencia básica que en INECO siempre apoyamos, en Fundación INECO siempre apoyamos, aunque no generen aplicación inmediata, son las que cambian el mundo. Nadie investigó Internet, nadie investigó el GPS. Esto surgió de asociar muchas investigaciones básicas aparentemente desconectadas entre sí. Y esto queremos que pase acá. Bueno, justamente hablando del centro CITES INECO, en un momento Facundo mencionaba de los chicos con autismo y pensaba en los niños. Alejandro, tal vez nos podrás contar de qué se va a tratar esta área pensada para los más chicos. Efectivamente, en el segundo piso de este edificio, después invito a todos los que quieran visitarlo que así lo hagan, va a funcionar el Centro Infanto-Juvenil de Neurodesarrollo y Condiciones del Espectro Autista. La prevalencia de esta condición es de 1 en 68, cada 68 nacimientos una persona, un chico va a tener esta condición, esta situación de sufrir una condición del espectro autista, y la realidad es que muchas veces no se diagnostica o se diagnostica tarde. Es fundamental tener claro que la plasticidad neuronal que existe durante los primeros años de vida y que permite trabajar para lograr una condición o un desarrollo, un neurodesarrollo más adecuado, se pierde con los años, con lo cual es fundamental un diagnóstico temprano y un abordaje integral de la problemática. Y a su vez, cuando se diagnostica, muchas veces las familias se ven abrumadas y les cuesta encontrar un lugar o una orientación para trabajar adecuadamente y ocuparse de su hijo, de su hija, que claramente es una de las condiciones también que genera un mayor estrés. Como bien mencionaba Facundo, cualquier patología o condición que afecte la cuestión cerebral genera mucho estrés en las familias y bueno, si además del estrés que genera esa situación y tener que ocuparse de la crianza de una persona que por ahí no reacciona de la forma en que la familia espera, se le agrega la incertidumbre de dónde acudir y de qué manera hacerlo, y vas a un lado y te dicen una cosa, vas a otro lugar te dicen otra cosa y después tenés que pelear con todo el sistema de financiamiento de salud, se hace muy difícil. Entonces, un poco lo que buscamos con este centro es dar un abordaje integral a las familias y a su vez con espacios que son totalmente nuevos, innovadores para nuestro país, y que replican diferentes ámbitos de la vida diaria. Por ejemplo,
hay un espacio que recrea el hogar y que la idea es que permita a los chicos el aprendizaje de tareas cotidianas como aprender a vestirse, aprender a hacer la cama, a lavarse los dientes, bueno, cuestiones que en muchos casos se desarrollan de manera intuitiva en los chicos neurotípicos y en los trastornos del espectro autista es mucho más complicado de lograrlo, esos hitos del desarrollo. Va a haber también un espacio de aulas para lograr la parte educativa a través de la interacción entre pequeños grupos. Hay un patio que les recomiendo que lo vayan a ver también en el segundo piso, que recrea una ciudad, digamos, para el desarrollo de habilidades en lo que tiene que ver con la educación vial y el manejo cotidiano en una ciudad, que también va a ser algo único en nuestro país, y diferentes espacios lúdicos que en definitiva permitan el trabajo y la contención de los chicos y sus familias en esta epidemia del siglo XXI que ha dado de llamarse la condición del espectro autista. Estamos trabajando también para, en una segunda etapa, conformar un laboratorio y un vacunatorio para chicos con esta condición, para permitir, porque, a ver, son realmente desafíos, escollos trascendentes que en la vida diaria las familias que tienen chicos con esta problemática se le presentan, ¿no? O sea, las cosas más simples, pueden ir a un dentista, ir a sacarse sangre, ir a darse una vacuna, pueden ser muy complicadas. Entonces la idea es buscar, contar con personal especializado, preparado para actuar y saber cómo actuar ante situaciones que puedan producirse y bueno, como decía antes, facilitarle la vida a los chicos y a sus familias. Va a estar trabajando acá la doctora Andrea Valli, la veo sentada, que es una de las autoridades más reconocidas, tal vez la más reconocida de la Argentina en esta temática, con su equipo de terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, que bueno, van a estar trabajando en este centro que, como bien decía Facundo, estoy seguro que va a ser una referencia para la Argentina y para toda la región. Qué sinergia maravillosa, ¿no? Y justamente también pensando en los programas, en este caso vuelvo con Facundo, preguntarte por neurociencias y políticas públicas, la formación de liderazgo público y otro muy interesante, la reducción del estigma social que obviamente provocan estas enfermedades mentales, y digo obviamente porque es una lucha que seguramente día a día ustedes deben trabajar para erradicarla. Bueno, en los últimos 10 años, 2 premios Nobel de Economía fueron expertos en la conducta humana, no fueron economistas. Daniel Kahneman y Richard Taylor. Porque hoy está cambiando el paradigma económico tradicional que pensaba que somos seres racionales. Hoy la neurociencia y la ciencia de la conducta nos dan cada vez más datos de que nosotros decidimos con las emociones, con los sesgos, con los bias y también en las decisiones políticas. Entonces en el mundo ya hay una interacción tremenda entre la economía, las neurociencias, la ciencia de la conducta. Países como Inglaterra tienen una unidad de Behavioral Insight, de estudiar cómo pequeños cambios en la conducta pueden mejorar políticas públicas, el diseño y la implementación de políticas públicas en temas como salud, como seguridad vial, como la ley, con el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Y ahora, es muy reciente esto, de hecho estamos escribiendo un trabajo científico en estos meses, la neurociencia, más allá de los nudge, de los behavioral insights, para mejorar la conducta de la neurociencia, los temas de las neurociencias están impactando en las políticas públicas. Por ejemplo, hoy sabemos que el cerebro termina de desarrollarse después de los 20 años. Entonces el concepto de que un Estado alimente 1000 días está bien. Obviamente que hay que proteger los 1000 días, hay que darle nutrición, hay que darle estímulos, pero ¿qué hacemos en los 2000 días, los 3000 días, los 4000 días? Porque el cerebro humano termina de desarrollarse después de los 20 años. Es un tema que la política mundial va a tener que tomar desde la neurociencia. El cerebro termina de desarrollarse recién en la segunda década de la vida. Otro tema es la soledad. Uno de los problemas más importantes en la salud pública mundial es que la gente se siente sola.
Y la soledad produce depresión y produce muchas enfermedades que a sistemas como el público de salud, como el inglés, donde yo trabajé, donde trabajó Julián Bustín, que está por ahí, le cuesta mucho dinero la soledad de los ingleses. Y que han creado un ministerio de soledad. Y créanme que los ingleses pueden ser antipáticos para algunos de nosotros, pero para mí no, porque yo me formé ahí y tengo muchos amigos y es parte de mi vida. Pero los ingleses no son tontos y han creado un ministerio de la soledad. Es un ejemplo de cómo las neurociencias y las ciencias de la conducta están impactando en el mejor diseño e implementación de políticas públicas en áreas de economía, de seguridad, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. De género incluso. Y esto lo hicimos en INECO, con la Fundación INECO, que preside la licenciada Torralba. Lanzamos el Instituto de Neurociencia y Políticas Públicas, y ahora en Neurociencias y Políticas Públicas, el primero en la región. Había en Australia, había en los países nórdicos, en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero no existía en nuestra región. Hicimos una alianza estratégica con el BID. Y bueno, esto va a estar acá. El Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas va a estar acá. Y volviendo a lo que decía Alejandro, de que no vamos a poder atender a todos los chicos autistas de la región, pero esto va a servir como un lugar de referencia. Y ojalá que muchas provincias, que los gobernadores copien el modelo que tenemos acá en el segundo piso de abordaje integral del autismo, porque el cerebro humano aprende básicamente de dos maneras: cuando algo nos inspira y cuando algo nos parece un ejemplo. Y espero que este lugar, este concepto, que este edificio sea una inspiración para los centros de autistas que se van a hacer en la región, pero también el concepto del edificio en general, que sea la inspiración para que la Argentina, en la que hablamos todo el día de economía, sepamos de una vez por todas que el desarrollo económico tiene que ver básicamente con la capacidad de generar ciencia y tecnología propia, y ahí está la soberanía, y de invertir en el desarrollo de los cerebros y en los cerebros de las sociedades. Así que espero que no solo en el autismo, sino en este concepto que estamos creando ahora, seamos una inspiración, un pequeño modelo de país para realmente tener en cuenta los pilares que necesita Argentina para reducir la desigualdad y la pobreza. Sí, claro que sí. Aparte que importante es la educación, el conocimiento, para que haya igualdad, lógicamente, algo que siempre mencionás, y vos también, Alejandro. Bueno, seguramente tiene muchas ganas de conocer aún más sobre CITES INECO, así que voy a invitar, justamente cuando hablábamos al equipo aparte del equipo, por un lado, voy a invitar a Gerardo Marchesini. Él es desarrollador de negocios científicos en CITES, como así también a Máximo Zimmerman. Él es director médico de CITES INECO y va a tener un rol preponderante en la neurorehabilitación. Así que, bueno, si nos acompañan, ahí vienen las chicas, vamos a acomodarnos un poquito. Bueno, les cuento por un lado, para ampliar de Máximo, en su caso estaba en Alemania, lo hemos repatriado, estuvo 13 años trabajando allí, puntualmente en un lugar emblema en el departamento de neurología del Hospital Universitario de Hamburgo. Así que ya nos contará por qué la decisión de venir, por qué obviamente apostar también a su país y a este centro. Y desde el lugar de CITES, de la bio y la nano también, tecnología, será un placer conversar contigo. Tenemos preguntas y aquí también me sugieren, por una cuestión de tiempo, que todos participemos y sea su turno. Aquí voy a fijar en la tablet las preguntas que ya nos han enviado. Y gracias por hacer aquí con nosotros estas preguntas. Y la primera dice, ¿existe alguna conexión entre el mundo de las neurociencias y el mundo del seguro? No sé quién, Alejandro Espinosa. Es la conexión. No me dicen a quién, pero miramos todos. A ver, sin duda es un poco lo que mencionaba Facundo. Básicamente tiene que ver con el impacto de la neurociencia en la economía en general, ¿no? La teoría económica clásica se establecía que las decisiones eran racionales, que la información era perfecta y que las decisiones de los agentes económicos eran decisiones óptimas en base a la información obtenida. Hoy, como bien explicaba Facundo, sabemos que es totalmente equivocado, al menos en muchos contextos, que la gente toma decisiones de manera irracional y permanentemente está buscando validar
su propia decisión que ya tomó previamente de manera irracional para tratar de confirmarse a sí mismo que lo que cree es realmente la realidad. Entonces, todo eso tiene un impacto inmenso en la actividad económica y obviamente en el seguro dentro de la actividad económica. Además, hoy está muy en pleno desarrollo todo lo que hace a la teoría de sesgos, digamos, ¿no? De sesgos de conducta, que busca explicar también la forma en que se toman decisiones. Es decir, sabemos que el cerebro humano da mucho más valor a la pérdida que a la ganancia. Sabemos que la determinación o la valoración de una situación final determinada no depende solamente del resultado, sino de la forma en que se llegó a ese resultado. También lo que hace el sesgo de comparación, es decir, estamos permanentemente tratando de comparar. Yo no me quiero decir el mérito del tiempo por las ramas, pero un caso muy típico es el del pochoclo en el cine, digamos, ¿no? El cerebro está buscando comparar de manera permanente, entonces te ponen el pochoclo de tamaño medio a un precio absurdo para que la gente compre el grande, porque si no estuviera el pochoclo del medio a muy poca diferencia de precio con el pochoclo grande, la gente compraría el más chiquito, que es el que va a poder comer, y no el grande, y de esta forma, al comparar entre el del medio y el grande y decir, no, frente a el grande es el mejor, compra el grande sin tener en cuenta que el chico era el que más se adecuaba a su situación. Pero bueno, así hay millones de ejemplos que hacen que sin duda, y que obviamente afectan al seguro. De hecho, un poco la base técnica, el fundamento técnico del seguro es transformar grandes pérdidas en siniestros, en certeza colectiva de pequeñas pérdidas, que es lo que podría considerarse en términos económicos una prima de seguro. Entonces hay teoría de juegos, hay un montón de cosas que se pueden desarrollar y que impactan sobre el seguro y sobre otros aspectos. No por nada la Universidad de Stanford creó el laboratorio de tecnología adaptativa, o no recuerdo exactamente el nombre, pero básicamente lo que tiene por objeto es estudiar la manera en que es posible afectar e influir sobre las decisiones humanas a través de la tecnología y en particular de las redes sociales. Cosas que por supuesto se pueden hacer para el bien o se pueden hacer para el mal, y tenemos el ejemplo de Cambridge Analytica y muchas otras, ¿no? Pero hoy ya hay una de las principales universidades del mundo estudiando de qué manera se puede influir sobre la conducta humana en la toma de decisiones, que pueden ser desde qué comprar hasta quién votar. O sea, es un campo enorme y peligroso, y con condimentos éticos que también tienen que analizarse. Hay ejemplos en Europa, bueno, de leyes que no tienen en cuenta la tecnología. Bueno, no me quiero extender porque tenemos muchos periodistas que sin duda tienen que trabajar durante el día. Al que le interesa, en todo caso, cuando termina el evento podemos seguir haciendo notas uno por uno. Exacto. Pero es un tema fascinante. Bueno, los veo. Tenemos las preguntas, te comento, Facundo, también para que sepas que nos van llegando mediante la modalidad Wi-Fi, así que aquí son muchas que, como muy bien decía Alejandro, después van a poder hacerles a ellos. Simplemente no quiero dejar de destacar la presencia de Gerardo. Les menciono algunos de los logros de CITES: la incubación de 2 empresas disruptivas, el impulso de la Ley de Emprendedores sancionada en el Congreso Nacional en el año 2017, y haberse posicionado desde una localidad del interior de nuestro país como la principal aceleradora e incubadora de startups en base científico-tecnológico. Justamente por tiempos tomo una sugerencia y una pregunta, y medio la redondeo para hacerlo partícipe como última pregunta a Máximo también, es cómo van a aplicar, en base a la experiencia que tiene cada uno de los profesionales, tal vez no sé si Facundo o Máximo quiere responder, lo aprendido en tu caso en Alemania. Bueno, muchas gracias por la pregunta y buenos días a todos. En primera instancia, el desafío mayor consiste en poder llevar a cabo justamente esta idea emprendedora e innovadora que de alguna manera está funcionando en Europa hoy por hoy. O sea, nosotros contamos con profesionales del más alto nivel, con tecnología de vanguardia,
y vamos a contar también con espacios únicos en pleno Buenos Aires. Estamos en este momento delimitando los procesos que van a llevar a cabo y favorecer la rehabilitación de nuestros pacientes con un lineamiento general en la materia que tiene que ser igualitario y accesible, fundamentalmente. Así que un poco es esa la respuesta. Fernando, ¿algo por agregar para finalizar esta parte? Ahí está. No, un aspecto importante que también este centro va a ayudar es que, como decía Alejandro recién, la neurociencia se está estudiando para el impacto de la decisión económica o de la conducta del voto, o para la educación o para el derecho. Y hay un componente ético acá, en todo esto, que lo vamos a abordar. Los avances de la ciencia del cerebro se pueden usar para rehabilitar pacientes con paraplegia o para fines incluso bélicos. La tapa de hace unos meses de Foreign Office es sobre las guerras del futuro que pueden ser hackeando la mente del adversario. Hoy es ciencia ficción, pero en el futuro quizás no. Entonces, un aspecto importante de este lugar va a ser generar una validez con evidencia científica de muchas cosas, porque también como hay cosas serias en neurociencias, hay muchos neurochantas hoy que hablan de muchas cosas que no tienen evidencia científica. Y nosotros pensamos actuar con los científicos como reguladores de este conocimiento. Tanto, por ejemplo, nosotros pensamos que de hecho tenemos un instituto de neurociencias y educación en la Fundación INECO, porque pensamos que el estudio de la mente, del cerebro, va a impactar en la escuela, porque aprendemos con el cerebro y enseñamos con el cerebro. Pero eso no tiene nada que ver con que la neurociencia haga los planes educativos. Lo mismo con la ley. Creemos que la neurociencia puede ayudar en la justicia juvenil, porque como dijimos, el cerebro termina de desarrollarse después de los 20 años, en la toma de decisiones en el envejecimiento, en la reserva cognitiva del paciente con el estado vegetativo, en muchos dilemas de la justicia, pero lo que tenemos que hacer es dar datos técnicos con evidencia científica y con un sentido ético que de este edificio se va a intentar brindar a la sociedad argentina. Así que me parece importante la ética en todos los avances científicos relacionados con el estudio de la mente. Y lo que me gustaría preguntarle a Máximo es sobre un aspecto importante que ha pasado en los últimos años, que es la interfase cerebro-máquina, cómo la tecnología está ayudando a mejorar la calidad de vida de muchos pacientes que hace un tiempo no podían caminar y ahora lo pueden hacer por exoesqueletos, por robots, que tengo entendido que Máximo va a utilizar en este centro. Mientras tanto, para darles unos títulos, pionero, porque probablemente él no lo diga, en estimulación magnética transcranial, en relación a esto que mencionás, la aplicación de la toxina botulínica guiada por ecografía y el uso de bioprótesis. Bueno, muchas gracias Facundo por la pregunta. En realidad se concibe actualmente la rehabilitación siempre de la mano de la tecnología, de los pasos tecnológicos que se están llevando a cabo. Cada vez más se sabe que las terapias no farmacológicas tienen un rol fundamental para poder rehabilitar, incluir a nuestros pacientes y de alguna manera tratar las patologías que son demandantes, ¿no? Entonces es por eso que se utilizan exoesqueletos para mejorar la rehabilitación de la marcha, se utilizan también técnicas que nos permiten interactuar con la plasticidad neuronal, o sea, cómo reorganizar distintas áreas cerebrales en función de la discapacidad de cada uno de los pacientes, ¿no? Con toda esta tecnología vamos a contar nosotros en nuestro centro, esto es muy importante. Vamos a contar también con métodos diagnósticos eficaces, por ejemplo, electroencefalograma, que nos permite de alguna manera ver la capacidad funcional y cómo interactúa un área con otra, resonancia magnética funcional, técnicas imagenológicas funcionales se llaman, para poder realizar un diagnóstico precoz, acorde al paciente, pero también poder brindarle, que la esencia de nuestro centro, una rehabilitación al mejor nivel posible. Qué alegría, ¿eh? Un tucumano en Alemania que se nutrió y ahora va a estar aquí brindando todo el conocimiento. Un placer escucharlos, realmente podríamos estar horas y horas, pero no podemos dejar de hablar contigo, Gerardo, que nos cuentes cómo fue posible todos estos logros que yo brevemente mencionaba. Bueno, perfecto, muchas gracias a todos por estar aquí. Algo muy importante que queríamos destacar respecto de los logros de CITES en los últimos, en realidad son 4 años efectivos que hemos muy hecho. Poco para tanto. Exactamente, todos estos logros se puso mucho foco en el desarrollo del equipo. Antes Facundo hablaba
de la importancia del equipo y en realidad tener un buen edificio o tener la financiación asegurada no nos asegura nada hacia llegar a un éxito en este tipo de iniciativas, y algo que hizo el grupo fue apostar muy fuertemente a generar las capacidades necesarias en CITES para poder llevar adelante esto, que es un cambio disruptivo en la forma en la que se desarrollan las startups científico-tecnológicas en Argentina. Eso fue algo que fue crucial. Bueno, a mí personalmente, después de vivir 15 años en Europa, me repatriaron de Italia a Sunchales. Otros miembros del equipo ha sucedido lo mismo, y es en la construcción de esas capacidades, en traer conocimiento del exterior, recetas que ya fueron probadas y que se sabe que funcionan, y no reinventar la rueda, fue que pudimos armar esta incubadora con el modelo israelí, trayendo todas las mejores prácticas, y debido a eso fue que se pudo implementar tan rápido. Y a pesar de que cuando estábamos empezando en el 2015 con esto, y el ecosistema nos decía es imposible hacerlo en Argentina, es imposible hacerlo desde el interior, es imposible que un científico emprenda o que se sume al emprendimiento, hoy en día tenemos 3 empresas que están financiadas, que en su mayor parte son de científicos que han salido de CONICET o del sistema científico uruguayo, incluso algunos que hemos traído de Francia. Es la suma de todas estas cosas que está muy alineado con lo que decía antes Facundo, ¿no es cierto? El foco en el equipo, la perseverancia también, y no dejarse desanimar, y bueno, soñar por una Argentina mucho más grande y mucho más igualitaria para todos. Exactamente. Qué alentadores escucharlos, Gerardo. Muchísimas gracias, Máximo, Facundo, Alejandro. Muchas gracias por su tiempo, felicitaciones. Y bueno, a continuación los vamos a invitar, si quieren, a un cóctel. Probablemente quieran recorrer las instalaciones. Les cuento que este edificio tiene 11 pisos. De manera anual se atenderán a 15.000 pacientes, donde por otra parte es importante destacar el desarrollo y el estudio de la neurorehabilitación, que también podrá ser desde hoy una realidad. Felicitaciones nuevamente, muchas gracias por su tiempo y estamos a disposición.